días, alumnos. Hoy estamos aquí en la clase de estadística virtual y vamos a aprender a hacer un análisis descriptivo de una variable. Vamos a empezar. Hemos hecho una encuesta a 25 alumnos de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Barcelona preguntándoles la nota del primer examen de la asignatura de estadística. Estos han sido los resultados obtenidos de las encuestas a 25 alumnos. La población total han sido todos los alumnos de la clase de Estadística de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Barcelona, y la muestra escogida aleatoriamente, 25 alumnos de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Barcelona. Los datos analizados han sido las notas del examen de Estadística y sus variables, el número de alumnos y las notas del examen. Dicho esto, podemos decir que es un dato cuantitativo continuo. Aquí tenemos todos los datos de las notas del primer examen de estadística de los 25 alumnos. Y para agruparlos por intervalos hemos realizado varios pasos. Primero de todo hemos tenido que ordenar todos los datos de menor a mayor, siendo el 0 la nota más baja y 10 la más alta. Después hemos buscado el recorrido, que es la diferencia entre el número máximo y el número mínimo. 10 menos 0, 10. Posteriormente, hemos tenido que buscar el número de clase, que sería la raíz cuadrada de la muestra, que serían 25. En total, la raíz cuadrada de 25, 5. Este sería el número de intervalos que deberíamos tener. Finalmente, hemos hecho el recorrido partido por el número de clase, es decir, 10 entre 5 y 2. Nos ha dado la amplitud de cada intervalo. Por lo tanto, este ha sido el resultado. Hemos obtenido 5 intervalos con amplitud de 2 cada uno. Una vez tenemos los datos agrupados por intervalos, vamos a ponerlos en una tabla de frecuencia para empezar a estudiarlos. En esta tabla es donde quedan de forma resumida los datos resultantes de la observación, en nuestro caso, los resultados del examen de estadística. En la primera columna tenemos los intervalos. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta del valor de cada intervalo, es decir, el número de veces que se repite el valor en cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo 0,2 podemos ver que se ha repetido 3 veces. En la tercera columna es la frecuencia absoluta acumulada, que es yendo acumulando el anterior, el NI anterior. En la cuarta columna, CDI, es el punto medio del intervalo o marca de clase. Esta se calcula cogiendo el límite inferior más el límite superior partido entre 2. Así en todos los intervalos. Este cálculo nos servirá posteriormente para calcular las medidas de posición. FDI es la frecuencia relativa. Es el porcentaje de elementos de la muestra que ha tomado el valor de cada intervalo. Se calcula cogiendo el NI partido por el número total. Por último, tenemos I mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. Se calcula sumando el anterior de FDI. A partir de los intervalos obtenidos anteriormente, hemos realizado un histograma en el que podemos observar que la nota que más se repite está entre 4 y 6 y la que menos se repite entre 8 y 10. Luego, con el programa RCommander hemos hecho el gráfico de tallo y hojas. Como podemos ver, aquí en esta gráfica podemos ver la localización de los valores centrales, la mediana que está entre un 4, y podemos ver de una forma rápida los valores más frecuentes, que en nuestro caso sería el 2,3 y el 4,7. Nos proporciona una ordenación de los valores de menor a mayor y una representación gráfica de la distribución. Por otro lado, hemos calculado diferentes medidas de posición, como la mediana, la media, la moda y los cuartiles. La media aritmética es el centro de gravedad de la distribución de una característica cuantitativa. En las observaciones extremas es muy sensible porque tiende a desplazarse hacia estas, en las cuales se utiliza la media recortada excluyendo los extremos. En este caso, hemos calculado la media
dividiendo 119, que es el total de multiplicar cada marca de clase por cada n de i, entre 25, que es el total de datos de la muestra. Esto nos ha dado 4,76 y mediante este resultado podemos afirmar que la media se encuentra en el intervalo 4,6. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de la distribución, es decir, el 50%, y además coincide con el segundo cuartil. Para llegar a este resultado hemos seguido 3 pasos. Primero de todo hemos dividido 25, que es el número total de la muestra, entre 2 y nos ha dado 12,5. 12,5 es la posición que ocupa la mediana en la distribución. Y para localizar el intervalo hemos tenido que situar este 12,5 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Observamos que el 12,5 se encuentra en el 18, que hace referencia al intervalo 4,6. Por lo tanto, la mediana hace referencia al intervalo 4,6. Posteriormente, dado que son valores agrupados en intervalos, hay que aplicar esta fórmula. Para la aplicación de esta fórmula, el límite inferior del intervalo, en este caso sería 4. El número total de datos, 25. La frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, 9. La frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, 9 también. Y la amplitud del intervalo, 2. Mediante la aplicación de esta fórmula hemos obtenido la mediana, que sería 4,78, localizable en el intervalo 4,6. La moda es el valor más frecuente de la variable, y el intervalo modal es aquel que le corresponde la frecuencia máxima. En este caso, la marca de clase puede ser el valor aproximado a la moda. En este caso, la moda se encuentra en el intervalo 4,6 y se ha hallado observando que el valor que más se repite en la distribución está situado en el intervalo 4,6. En este caso sería el 9. Finalmente, para el cálculo de los cuartiles, primero hay que localizar la posición, que se encuentra en el primer cuartil, sería 25 entre 4, que daría 6,25. En el segundo cuartil sería 2 por 25 entre 4 y daría 12,5. Y en el tercer cuartil 3 por 25 entre 4 y daría 18,75. Ahora estas posiciones hay que localizarlas en los intervalos. Al igual que hemos hecho en la mediana, para localizar las posiciones hay que mirar la columna de la n de i, es decir, la frecuencia absoluta acumulada. El 6,25 se incluiría en el valor 9, que hace referencia al intervalo 2,4. El 12,5 en el valor 18, que hace referencia al intervalo 4,6. Y el 18,75 en el intervalo 6,8, que hace referencia al valor 23. Una vez localizado por intervalos los cuartiles, hay que aplicar las siguientes fórmulas. Mediante esta aplicación obtendremos los resultados de cada cuartil. Una vez hemos calculado la media, la mediana, la moda y los cuartiles, podemos calcular las medidas de dispersión y forma. La primera medida de dispersión que podríamos calcular sería la varianza. La varianza es la dispersión respecto a la media. ¿Cómo se calcula? Se calcula a través de esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Nosotras, para que vosotros la entendáis, lo hemos hecho paso a paso. Primero, se tiene que coger c de i, que como hemos explicado antes sería el punto medio de cada intervalo, que representaría x de i en los valores no agrupados, ¿vale? Y lo restaríamos de la media. Este resultado lo elevaremos al cuadrado. Y luego lo multiplicaremos por n de i.
Una vez seguidos esos 3 pasos, lo recordamos. CDI menos la media nos da un número. Este número lo elevamos al cuadrado. Y luego este número lo multiplicamos por NDI. Al final lo sumamos todos los valores de todos los intervalos. Lo último que nos falta es dividirlo por n menos 1. En nuestro caso sería el resultado que es la suma de todo CDI menos la media elevado al cuadrado multiplicado por NDI, partido por 25 menos 1. Y la varianza sería 5,11. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Cogemos el número de la varianza y hacemos la raíz cuadrada de este número. La raíz cuadrada de 5,11 sería 2,26. El siguiente es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sirve para comparar cuál de las distribuciones es más homogénea. El coeficiente de variación se calcula cogiendo la desviación, calculada anteriormente, partida por la media y luego lo multiplicamos por 100. En nuestro caso sería 47,47% el coeficiente de variación. La última medida de dispersión y forma sería la tipificación. Esta indica el número de desviaciones estándar que el valor particular CDI está por encima si es positiva o por debajo si es negativa. ¿Cómo se calcularía la tipificación? La tipificación se calcula haciendo. Se coge el primer valor, o sea, el valor de CDI del entero, La tipificación. La tipificación se calcula cogiendo el punto de clase menos la media partido por la desviación. Este número representa la posición de este intervalo respecto de la media. Si es negativo, representará que estará por debajo de la media. Si es positivo, representará que estará por encima de la media. Para saber el tipo de asimetría que nos ha proporcionado el histograma realizado anteriormente, hemos tenido que aplicar el coeficiente de asimetría de Pearson. Este se obtiene mediante la fórmula de calcular la diferencia entre la media, que es 4,76, menos la mediana, que es 4,78, y dividiendo el resultado entre la desviación típica referente a 2,26. La aplicación de esta fórmula ha resultado menos 0,01, un número negativo, por lo tanto, la asimetría es negativa porque la media es menor que la mediana y el coeficiente de asimetría de Pearson es menor que 0. Os voy a enseñar a hacer el diagrama boxplot. ¿Para qué sirve el boxplot? Sirve para comparar la dispersión y los valores centrales de la distribución. Se puede ver la dispersión de la distribución en torno a la media en base a 5 valores. El diagrama boxplot se representa a partir de 5 valores. El primero sería el valor mínimo, que lo encontraremos aquí. En nuestro caso sería 0. El siguiente sería el cuartil 1. Si os acordáis, lo hemos calculado antes y se encontraría en esta posición. En la siguiente se encontraría la mediana, en la siguiente el cuartil 3 y entre el 3 y el 1 encontraríamos el rango intercuartílico, que es la distancia que habría del cuartil 1 al cuartil 3. ¿Cómo se calcula? Se calcula cogiendo el cuartil 3 menos el cuartil 1. En nuestro caso sería 3,22. ¿Vale? La distancia entre aquí y aquí sería 3,22. Y el siguiente punto sería el valor máximo, que en nuestro caso sería 10. Como podemos ver, este gráfico nos permite de forma rápida visualizar estos datos. Los recordamos nuevamente: el valor mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor máximo. Ahora sí que hemos terminado nuestro análisis descriptivo de la variable.
para hacer un pequeño resumen de todo lo que os hemos ido comentando, explicando cómo hacer un análisis descriptivo de una variable. Si recordamos bien, si hacemos un poquito de memoria, primero hemos agrupado los valores por intervalos, el recorrido partido por el número de clases, hemos agrupado en una tabla de distribución de frecuencias. Lo recordamos, en la primera columna los intervalos, la segunda el punto medio del intervalo o la marca de clase, en la tercera la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la siguiente es la acumulada de estas dichas. Luego hemos calculado la media, aquí tenemos la fórmula, la mediana, cuartiles, ¿vale? Que esto representaría para hacer un análisis de medidas de posición, ¿vale? Para saber la posición. Luego hemos hecho el análisis de las medidas de dispersión y forma con la varianza, lo recordamos, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la tipificación. Y luego hemos hecho Pearson para saber lo de la simetría. Muy bien. Y por último, os quiero recordar las 4 formas que tenemos para representar los datos de un análisis descriptivo, ¿vale? De una variable. Recordamos que puede ser a través de una tabla de frecuencias, a través de un histograma, a través de un diagrama de Taylor-Joha o a través del diagrama Boxplot. Y aquí terminamos nuestra clase de estadística virtual y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Seguid estudiando!